El dinero centralizado y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Han aumentado enormemente la esperanza de vida de los que viven en países avanzados, pero han desestabilizado a la sociedad. Han hecho que la vida sea insatisfactoria. Han sometido a los seres humanos a indignidades. Han provocado un sufrimiento psicológico generalizado. En el tercer mundo también sufrimiento físico. Y han infligido graves daños al mundo natural. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. No cabe duda de que someterá a los seres humanos a mayores indignidades e infligirá mayores daños al mundo natural. Probablemente provocará mayores trastornos sociales y sufrimiento psicológico, y puede llevar a un aumento del sufrimiento físico, incluso en los países avanzados. Esto es la economía P2P. ¿Cómo va, Anto? Todo tranquilo, vos. Bien, bien. Arrancamos un poco fuerte el día de hoy porque tenemos cosas fuertes que comentar. Lo que acabamos de leer es una adaptación de... El white paper, David. Sería el white paper, mejor dicho, de Yuna Bomber. Sí. Para los que no lo conozcan, quédense porque vamos a estar contando todo en detalle en este episodio. Pero nos pareció interesante, ¿no? Porque el primer párrafo, por lo menos, el manifiesto en realidad habla de otra cosa, habla del desarrollo y la revolución industrial, ¿no? Pero cuando uno adapta esa primera parte, independientemente de lo que haya hecho su autor, que ya lo vamos a comentar en mayor detalle, por favor quédense, porque no se van a querer perder de nada. Es muy interesante cómo esto explica perfectamente las consecuencias que está teniendo hoy en día en el mundo, que viene teniendo hace ya muchos años, muchas décadas, el dinero fiat, y cómo el impulso que toma es cada vez mayor, cómo los avances que se hacen sobre la propiedad privada son cada vez mayores, y cómo esto de alguna manera termina erosionando cualquier rastro de resistencia que pudiera haber en un principio. Sí, e inclusive con el avance tecnológico empeora. Empeora, a ver, la conformidad o el usar el confort de usarlo es cada vez más simple, ¿no? Es pagar con apoyar una tarjeta, apoyar el teléfono. No es lo mismo que andar llevando el efectivo. O sea, ha evolucionado tecnológicamente. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la CBDC, los cuales tenemos muchos episodios hablando, son un peligro. Por eso justamente dejamos la parte del avance tecnológico, porque nos referimos a eso exactamente, a la CBDC. Entonces, nosotros estamos en trayecto a una erosión prácticamente total y como nunca se vio antes probablemente, de la libertad como la conocemos. Yo creo que esto es algo que deberíamos, ¿no? Y por eso también nos dedicamos a esto, ¿no? Tenemos que llevar esta información a más personas para que puedan tomar conciencia de lo que se viene. No somos alarmistas, pero somos precavidos. O sea, sabemos quiénes son los enemigos y sabemos qué tienen la capacidad de hacer. Y, por lo que vimos en la historia, son capaces de hacer cualquier cosa, con tal de tenerlo a su modo, con tal de obtener lo que ellos quieren. Que en general suele ser prácticamente todo, ¿no? En los casos más extremos se han llevado la vida de millones de personas. En otros casos simplemente es irritante. Pero en definitiva no deja de ser un avance sobre el mismo derecho fundamental de libertad, de vida y de propiedad que tienen todos los individuos. Y que por definición no se respeta bajo estos sistemas. Lo cual es interesante, ¿no? Porque nos pusimos a pensar con Ian en la cuestión de la burocracia, ¿no? Y cómo funciona. La burocracia, en realidad la palabra viene de bureau, que significa en francés escritorio, y kratos, que significa gobernar, o sea, el que gobierna desde los escritorios. Y da una imagen muy clara de lo que nosotros tenemos por un burócrata, una persona que se sienta y no hace nada, simplemente manda desde un escritorio, decretando, pero siempre alejado del problema. Es decir, no es el que va a ejecutar la acción. Está abstraído de la realidad. Está abstraído de la realidad. Entonces lo que nosotros pensamos es cómo esta acción, ¿no? ¿Qué es este avance que hace el Estado, este Estado moderno, ¿no? Donde tenés estamentos, tenés capas, tenés áreas de intervención y tenés distintos organismos, la acción de alguna manera sea fraccionada y todos los individuos en algún sentido están aislados del resultado final. Los que ejecutan la acción en última instancia siempre están cumpliendo órdenes y los que mandan esas acciones, quienes son los que probablemente llevan la mayor parte de la responsabilidad, no ven los resultados de esas acciones. Esto es interesante porque psicológicamente la persona que manda la acción no ve el resultado de la acción, por lo tanto no puede generar empatía. Aunque sea, digamos, algo de humanidad le queda a esa persona, quizás evitaría avanzar, ¿no?, sobre los individuos y pudiera ver, por ejemplo, el daño social que está causando, cómo está destruyendo una familia,
cómo destruye los ahorros de muchas generaciones, ¿no? Y por el otro lado, la persona que cumple las leyes, o que las hace cumplir, mejor dicho, es simplemente alguien que, bueno, sabe qué es lo que tiene que hacer y que al final del día va a recibir una paga. Probablemente poca en comparación a otras personas. Y, bueno, simplemente se dedica a eso, ¿no? Entonces dice, no me puedes culpar a mí, yo solamente estaba haciendo órdenes. Sí, sí. Y el otro, no me puedes cumplir a mí, yo solamente hago las leyes, ¿no? No las hago cumplir. Es interesante porque esto probablemente ha sido algo que ha evolucionado con el tiempo a base medio de prueba de error, ¿no? Seguro. Se dieron cuenta de que llegado naturalmente a este sistema más... Exacto. Naturalmente por los propios incentivos del sistema. Sí, es decir, crear personas que en es sus mucho funciones más están efectivo. abstraídas y que lo hacen mucho más efectivamente. Es decir, el Estado avanza más efectivamente. O sea, no es que el Estado sea ineficiente, es eficiente para avanzar sobre los derechos. Sí, es ineficiente para todo lo otro, pero para avanzar. Y esperar que tengamos un Robocop de policía. Por eso, o sea, sí. el policía robot que no le importa si... No, para nada. te tiene que hacer lo que tiene que hacer, digamos. La deshumanización de las áreas. Entonces, tenemos como una especie de cadena de mando, ¿no? De hecho, esto puntualmente en Argentina se habló mucho. ¿Te acordás de la discusión que hubo? Bueno, no te acordás porque no estábamos vivos nosotros, pero en su momento, después de el último golpe de Estado, Sí, me acuerdo. el último proceso, Me acuerdo bastante. hubo dos leyes, la ley de obediencia a vida y la ley de punto final, que decían, por ejemplo, la ley de obediencia a vida decía que todos los crímenes cometidos por militares en la dictadura no podían ser juzgados si el rango era menor a, no sé, tal rango, creo que coronel. Entonces, como el rango era menor a coronel, simplemente está actuando por obediencia debida que te exige el régimen militar, ¿no? Claro. O sea, vos como soldado tenés que cumplir las órdenes de tus superiores y en principio no te podés negar. En principio, tengo entendido que no sé, habrá alguna forma de objeción de conciencia, pero a mí no me consta, yo no lo sé, no soy militar. Pero bueno, era algo que se dijo en ese momento y generó mucha confusión en ese momento, porque o sea, fueron una de las que se conocieron después como leyes de impunidad. Bueno, después hubo un manoteo, todo eso. Es como que la cosa en Argentina está manchada, pero es un caso puntual, ¿no? De algo que nosotros decimos, che, acá se cometieron crímenes y hubo gente que quedó sin culpar. O por lo menos no se acusó formalmente a quienes efectivamente llevaron a cabo. Porque hay algo que es cierto, o sea, si... Sí, tampoco se acusó del otro lado de lo que... Exactamente, no se nos acusó del otro ponemos, ¿no? lado. O sea, es como está bastante incompleto todo. Sí, pero, los indultos, por ejemplo, perdonaron de los dos lados. Sí, o sea, sí. perdonaron militares y perdonaron gente que había puesto bombas en jardines. Sí, o sea, sí, que matando gente que no era matando militar, gente por ejemplo. inocente. O sea, fue algo durísimo, pero esto no quiere decir que no haya consecuencias, digamos. O sea, todas las acciones en definitiva se terminan pagando. ¿Y cuál es el grado de responsabilidad que tiene uno? Eso creo que es una discusión filosófica que da para otro día. Pero en este caso puntual, esta forma, esta estructura que termina teniendo el Estado como esta entidad fragmentada, bien separada, ¿no? Con división de poderes, libera de culpas. Por ejemplo, ¿no? Vos antes eras un rey, y te ibas a la guerra y perdías, el pueblo se enojaba con vos directamente. Sí, Porque y vos ibas a la guerra. Y vos ibas a la guerra. Bueno, la aristocracia, por ejemplo, nos pagaba impuestos porque iba a la guerra. O sea, el campesino no iba a la guerra, por eso pagaba impuestos. Pero el aristócrata que tenía que ir a la guerra, dar su vida por la corona, Sí, no se podía escapar no pagaba impuestos justamente por eso. No, pero vos fíjate, cuando aparece el Estado moderno con la Revolución Francesa, Sí, Prusia y todo esto ya cambia. Sí. aparecen los primeros ejércitos de reclutas. Sí, O sea, Napoleón. desaparece el súbdito, pero aparece el ciudadano. Y de golpe el ciudadano tenía más obligaciones para el Estado que cuando era súbdito las que tenía para con el rey. Sí, antes había como un trato implícito. Sí. Bueno, pagás impuestos, pero porque me vas a defender a mí de otro. Y en muchos casos explícito. Sí. O sea, había una digo, reciprocidad. si querés, entre el... Sí, aristocracia. Entre la aristocracia y el resto, ¿no? Sí. Esto de entiendo por qué no pagas impuestos, porque cuando nos invadan vas a ser vos, no yo, el que va a ir a defender. Después lo cambiaron todo. Después cambiaron todo. Después, bueno, aparecieron los primeros ejércitos Después de reclutas. ni siquiera fue la aristocracia el que lo cambió, pero bueno. Esto lo cuenta Miguel Ancho Bastos. Sí. Dice que, bueno, aparecieron los primeros ejércitos de recluta y apreció el concepto de ciudadano que tenía que ir a luchar ni siquiera era para luchar por el rey, era para luchar por la patria, ¿viste? Algo más abstracto. O sea, yo veo que el discurso del Estado tiende hacia la abstracción, ¿no? Obvio. Primero, y encima, en general, ¿viste? Ya cuando una vez que vos tenés, por ejemplo, el Estado-Nación, aparecen valores como el honor, la libertad, la lealtad a la patria,
Y ahora no, se lucha por cosas todavía más abstractas. La igualdad, la tolerancia, el respeto, ¿no? O sea, que son palabras que suenan bonito, pero que no tienen sustancia, no dicen nada. Sí, es ¿no? pelear por un Y en nombre del ente respeto, ontológico que no existe. Sí. Y en nombre del respeto se discrimina activamente, o sea, se discrimina desde el Estado, se hacen diferencias, se hacen leyes extremadamente injustas donde unos son beneficiosos y otros no. Y a partir de eso, una excelente forma, digamos, excelente desde el punto de vista del Estado, de llevarlo a cabo es mediante políticas financieras, políticas monetarias. O sea, asignando recursos a las cosas que a vos te parece que están bien. Sí, ya es la forma guasa de hacerlo, que es lo que sucede hoy y cada vez es peor. Vos, por ejemplo, tenés leyes de cupo de que tenés que contratar a cierto grupo de personas, ¿no? O que tantos cupos del Estado son para cierto grupo de personas. Sí. O que tenés que tener 50 y 50 de perros y gatos, ¿no? Porque si no, discriminás a perros y... Sos transespecie no discriminador, no sé. Exactamente. Transespecie fóbico. Y no podés elegir vos como empleador a qué tipo de empleados querés contratar. Sí, es un sistema empleador fóbico, digamos, porque o sea, odia a los empleadores que eligen libremente. No le puedes decir al tipo que va a trabajar de atención al público y que está yendo a la entrevista con tatuajes en la cara, che, no te quiero contratar porque tenés tatuajes en la cara y estás en un hotel de 5 estrellas. Sí. Por ejemplo. Esto es algo que no me acuerdo si lo comentamos ya en un podcast, pero te lo había comentado yo. El tema de que parece, no me acuerdo exactamente bien cómo funciona, pero hay algunos organismos que se dedican a rankear las empresas por diversidad. No sé qué toman en cuenta cuando lo hacen, pero se dedican a rankearlos en base a eso. Entonces después los fondos de inversión como BlackRock, Vanguard Group y todo este tipo de fondos grandes toman en cuenta este ranking al momento de invertir. Por eso las empresas están tan con este tema, ¿no? Están tan pesadas, enchaquinadas con este tema, sí. Porque lo necesitan para que los fondos grandes de inversión puedan invertir en ellos. ¿Me entendés? O sea, digamos, es como obligatorio, es algo privado, pero te obligan. Sí, pero tampoco es tan privado, porque las organizaciones de los fondos, viste, son como una cosa mixta. Claro, pero es por eso que las empresas los hacen. Sí, y de nuevo volvemos a lo que decíamos el episodio pasado, está todo extremadamente regulado. No, y es que está fraccionado. Vos tenés al que hace el que colecta la información, el que rankea, el que inventa el método de ranqueo, el que después le dice a la empresa que tiene que invertir en base a eso. Después el que gestiona, el que realmente hizo la inversión, el que definió la empresa, ¿me entendés? Y después la empresa que cumple. Entonces, hay una desconexión también entre la persona que invierte, que ni sabes por qué lo estás haciendo, lo haces porque el de atrás lo hizo. Termina siendo esa lógica. No sé, el de atrás me pasó que Sí, incluso también se explica porque, por ejemplo, en el caso de Disney, con fracaso tras fracaso tras fracaso, es decir, digamos, no sé si pierden dinero, pero bueno, digamos, no ganan quizás todo el que esperarían o que tradicionalmente ganarían. Porque es que si no, mucha inversión no le entraría. Exacto. Debe ser más plata que la que pierden. Debe ser más plata la que ganan que la que pierden por hacer películas que nadie después quiere ver. O por modificar personajes que después el resto... A mí no me interesa, o sea que no sigo ninguna franquicia popular. Sí. Pero entiendo cómo a alguien le puede molestar que modifiquen radicalmente un personaje, ¿no? Y después decide simplemente no ver esa película, que de nuevo es un método válido de protesta. Es decir, vos te deja de gustar algo, no lo consumís. No, ojalá tengan esa consistencia las personas con todo. O sea, no me gusta es lo que dice el dinero Tolkien, fiat, lo dejo de usar. Sí, ¿no? que el mal no puede crear nada bello ni bueno, solamente puede destruir lo creado por el bien. Una cosa así es la frase de Tolkien, sí. Ah, mira. Bueno, entonces lo que hablábamos de esto es que cada uno hace... Yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces me libero de las culpas. Por ejemplo, lo que hablábamos también el otro día, el pelotón de fusilamiento, hay alguien que no tenía una bala. Sí. Entonces, en los pelotones tradicionales, cuando se usaban mosquetes de pólvora negra. Exactamente. ¿No? Una tenía pólvora, pero no tenía la bala. Entonces, todos se podían ir con la esperanza de que ellos no fueron los que mataron. Porque a mí me tocó la que no tenía la bala. Esto fue una forma muy rudimentaria y todo primitiva. Todo el mundo creía que él no tenía la bala. Claro, una forma rudimentaria y primitiva de desligarte de la responsabilidad de tu acción. Sí. O sea, porque vos estuviste ese día en el pelotón de fusilamiento. Pero yo no tenía la bala. Dicho sea de paso, esto aparece también después, ¿no? Porque antes por lo menos el verdugo daba la cara. De hecho, una de las cosas que comentaba, hay verdugos muy famosos en la historia. Por ejemplo, el verdugo real de la corte francesa del siglo XVIII, que era Carlos Enrique Sanson, que fue verdugo del Monsieur de París, verdugo de París durante muchos años y después fue el que terminó decapitando a Luis XVI y a María Antonieta.
O sea, mirá cómo se dieron vuelta las cosas, ¿no? El tipo también se ubicó muy rápidamente, ¿no? Sabía de qué lado de la guillotina quería estar, prefería estar bajando la palanca y no acostado en ese lugar. Pero eran personas que de alguna manera tenían, digamos, asumían la responsabilidad de sus actos. Quizás no era para Sí, sí. muchos, de hecho era considerado como una tarea muy poco noble, y la única razón de existir era como, bueno, son el símbolo de la autoridad del rey, del poder absoluto, ¿no? De un rey que en ese momento tenía un poder prácticamente ilimitado, y muy desligado de lo que había sido quizás anteriormente, ¿no? O sea, hay variedad, así como hay variedad de democracias, hay variedad de monarquías, o sea, no son todas buenas. Creo que lo que había en Francia era terrible en ese momento. Pero bueno, por lo menos daban la cara. Después desaparece, aparece el soldado no tiene nombre, tiene un número, y el soldado que está en un pelotón de fusilamiento aparece como, bueno, un agente más que por ahí él no estaba y el resultado era el mismo, porque yo no disparé ninguna bala. Sí. O por ahí disparé a errar, no sé. ¿Sucedería? No lo sé. Después hay otro concepto que el otro día estábamos charlando de este tema con una persona y nos dio un ejemplo que es válido, una red de trata, ¿no? Le di yo el ejemplo, pero Lo sí. viste vos. Sí, sí. Está bien. En la red de trata es lo mismo. O sea, no es que. Recordaba que había sido la otra persona. Es curioso el caso en el que digamos, raptan al hijo. O sea, el mismo que lo rapta es el mismo que lo quiere, que lo esconde, que lo aprisiona al chico, que lo tortura, todo, ¿no? En general suele ser, el padre lo vende. Ujú. En realidad es mucho más fácil que pelearte con el padre que comprárselo, ¿no? Por eso siempre van a los casos donde la gente los vende. Sí. Sí, es terrible. O sea, Es mucho más difícil el 99% de los que te casos. saquen un chico, es bastante complicado, digamos. Sí, Lo más pasa, común es que se no lo es que no vendan. pasa. Pasa, obviamente, Pero- pero lo más fácil es comprárselo. Entonces, pero no es la misma persona, en general no es la misma persona. Por eso se habla de red de trata. Porque es uno el que se lo lleva, se lo da a otro, que lo transporta, que se lo da a Un otro. pasamanos humano. Un pasamano que nadie tiene la culpa, yo solamente transporto chicos, ¿me entendés? Sí, no. Yo no hago nada. Yo simplemente tengo un auto que transporto chicos. Y el otro, bueno, el otro. Esa es como la escalera del infierno, ¿no? Uno Sí, peor, sí, sí, uno peor que el uno otro. peor que el otro. Pero es eso, está todo fragmentado. Porque también es cierto, si vos sos el que hace toda la tarea, ahí te pesa mucho más la conciencia Probablemente. que dividirlo en varios. O sea, aparte es algo natural, ¿no? División del trabajo. Pero desde el punto de vista práctico, 100% solamente, no moral. Pero sí, viene un poco por eso la cosa. Sin embargo, digamos, las redes de trata existen, ¿no? Sí, Existe sí. un montón de cosas, existe también un montón de injusticia, existen para ir a casos menos complicados. Entonces, en un momento se empieza a desarrollar el concepto de una especie de héroe, ¿no? O un antihéroe, un antivillano, no sé exactamente cuál sería la definición. O sea, los que sepan, déjenlo en los comentarios, que tengan, digamos, más participación en el mundo del cómic y las películas. La persona que hace algo malo, pero que es percibido como bueno, es un antihéroe o un antivillano. Yo nunca supe la Es diferencia. como Dexter, que es un psicópata que mata a psicópatas, ¿viste? Claro, Sí. exactamente, ¿viste? Bueno, entonces aparece como una especie de heroísmo, pero fuera de lo natural. Es decir, él no es una persona virtuosa que trabaja para personas virtuosas, sino que es una persona resentida, pero que hace algo que todo el mundo quiere que sea hecho, ¿no? Entonces, alguien hace lo que todos saben que se tiene que hacer, eh, pero nadie se anima, nadie se atreve. Aparece esta persona, después recibe todo el descargo, ¿no? Porque fue, digamos, como castigo ejemplar. Pero justamente los castigos suelen ser tan grandes porque el sentimiento social suele acompañar a la acción. Y hubo varios casos, y algunos son ficticios y otros son reales, y bueno, ya verán por dónde viene el preámbulo de este episodio. Pero vamos a empezar con uno que a mí personalmente me gusta mucho, por no decir que es de mis favoritos, y es una persona, un personaje, mejor dicho, que tendríamos que reivindicar. Ya sabemos que Darín actúa muy bien, ¿no? Los que hayan visto la película Relatos Salvajes recordarán el fragmento de la parte del ingeniero Bombita, ¿no? Que le decían así, que en realidad es la historia de un ingeniero que trabajaba en demoliciones y, bueno, en una situación un poco inoportuna,
le levantan el auto en la calle por estar mal estacionado. Aclarando, ¿no?, que en la calle jamás se mencionaba ni estaba pintado el cordón como para... Pero aparte, todo el mundo, o sea, es Argentina, todo el mundo estaciona mal. Todo el mundo ¿entendés? estaciona mal, pero a él le Justo cayó ese- la vara, ¿viste? Sí. Pero además, él decía que la calle estaba mal señalizada y que era imposible saber. Pero aparte no era una vez, la había pasado varias veces. O sea, ya Sí. venía como juntando bronca. Sí, sí, Aparte, sí. cuando te llevan el auto, te dejan en banda. Tienes que ir a buscarlo. Entonces, ¿qué pasa Bien, en para- la secuencia? Bueno, vayan a verlo, pero se las resumo básicamente. El tipo va a la sucursal, ¿no? Al estacionamiento donde le habían llevado el auto. Y le dicen, bueno, primero tenés que pagar el acarreo y después tenés que pagar la multa. Y el tipo dice, no voy a pagar ningún acarreo, no voy a pagar ninguna multa. Quiero que vos llames a un superior, que me pidan perdón, que me indemnicen por el tiempo que me están haciendo perder e irme sin pagar absolutamente nada. Obviamente, el que estaba atendiendo en la caja se le caga de risa. Sí, le dijo, arrodillate y pedime perdón, básicamente. O sea, Sí, 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 una cosa así. Y bueno, lo que termina sucediendo es que el tipo en un momento estalla, ¿no? O sea, va varias veces. Primero va a retirar el auto, o sea, paga el acarreo, después va a pagar la multa, de nuevo reclamando, pidiendo que le devuelvan la plata del acarreo, pidiendo que le devuelvan, que lo indemnicen por el tiempo perdido, ¿no? O sea, todo estaba en la misma. Y en ese momento incluso la gente que estaba alrededor le decía como, dale, ¿no ves que hay más gente que estamos todos en la misma, queremos pagar, movete? sí, sí. ¿Viste? Entonces, bueno, en un momento se calienta, agarra un matafuego, empieza a golpear el vidrio, que de paso estaba blindado. O sea que interesante, ¿no? Que tengan ese detalle, o sea, que muestren que están como separados, Sí, ¿no? sí. Como que vos sos una cosa y ellos son otra. O sea, de un lado vos ves al burócrata, ¿no? Sí, protegido por un vidrio. Comiendo, ¿cómo se dice? Medialunas. Bizcochito Sí, bizcochito de grasa. bizcochito de grasa, tomando tomando mate, mate, sí. ¿no? Y con un tono de altanería y Sí, clásico. sobrador que te hace sentir identificado con el personaje, con Bombita. ¿Por qué? Porque vos en algún momento te viste en una situación idéntica. Sí. Todos pasamos por una situación en la cual tuvimos que bajar la cabeza para salir del paso de alguien que, porque, bueno, alguien de Estado, en este caso le había dado mayor autoridad, se creía que estaba por encima de nosotros. En vez de ser servidores, ¿no? Es como cómo se vende, no son servidores públicos, no, se creen autoridades públicas. Bueno, termina perdiendo el trabajo, termina perdiendo su familia. De hecho, también se ve como el Estado también disuelve y se intromete. Una cosa que por ahí mucha gente no recuerda ese segmento, pero es que la mujer se divorcia y la abogada de la mujer le pide la custodia completa. Porque el tipo no tenía trabajo y porque había tenido un episodio de violencia. Entonces le dice, no, porque va a Sí, dañar sí, su sí. desarrollo psicofísico. Clásico. Ni veamos las estadísticas de cómo salen los chicos que se crían con ausencia de padre, en general, ¿no? O sea, tienden a ser peores. Pero sin embargo, al Estado no le interesa. ¿Por qué? Porque estaba ganando una persona dependiente más. O sea, esa persona que proveía para su familia iba a ser reemplazada por el Estado, ¿no? O sea, la Sí, mujer se iba a casar con el Estado. Es lo que decía Stefan en uno de sus podcasts, Stefan Molyneux. uno de Lo sus recomendamos. podcasts. Él decía que el hombre compite contra el estado de bienestar, ¿no? Y la Sí. mujer contra la pornografía. Por ejemplo, Pero sí. sí. En este caso, claramente estaba compitiendo contra el estado de bienestar. Totalmente. Bueno, ¿qué termina pasando? Para no hacerlo muy larga. El tipo se cansa, era ingeniero en explosivos, pone una bomba en el auto, En el baúl del auto. en el vagón del auto, lo estaciona mal, deja que se lo lleve y explota. Explota. En el momento que explota, sentís un alivio porque toda la bronca que Sí, vas sí. construyendo a lo largo de los minutos que dura, que parecen eternos, porque sentís la decepción del tipo, se liberan como en una especie de orgasmo de felicidad de ver cómo está explotando la oficina Sí, sí. de los corruptos estos, ¿no? Sí, está muy bien laburado. Está muy bien hecho, está excelente. Y también te muestra cómo después de eso la vida del tipo termina siendo mejor. Obviamente va preso. Pero lo reciben con aplausos. Lo reciben bien. Hay unos muchachos que no sabés cómo lo saludaban, ¿eh? Y bueno, está la hija, está la mujer, están todos contentos. Le regalan el día de cumpleaños una Porque torta se hizo con- famoso. se hizo- Creo que sale en el diario. Una Sale en cosa el así, diario en el- y la gente lo empieza a bancar. Y la gente Sí, lo sí. empieza a llamar y dice, Bombita, ayúdame. Por Twitter. O sea, era como que de nuevo aparecía una persona que respondía a lo que todo el mundo quería que se hiciera, pero Sí. nadie se atrevía. El Vox Populi, de verdad. Vox Populi, Vox Day. Exactamente. Bueno, si lo pide la gente, ¿no? Yo soy esclavo de lo que pide el público, dijo el señor. Bueno,
Sí. De hecho, había un movimiento que pedía que lo escarcelen. Bueno, básicamente es eso. Entonces, primer personaje, Bombita Rodríguez, un ídolo nacional, Sí. muy poco valorado. Y para todo el que me diga que lo que hizo está mal, nadie vio la película y se puso al lado del que estaba comiendo las medialunas. O sea, Claro, jamás. quiero un podcast bancando que come media luna. Quiero ver que el tipo me diga, no, el que hizo las cosas bien es el tipo que le estaba cobrando mal el estacionamiento o el acarreo. Bueno, vamos al caso por el cual empieza el episodio como empezó. Muchos habrán escuchado, otros no, quizás Una Bomber, Sí. también conocido como Ted Kaczynski, que es su nombre, o el tío Ted para los amigos. Yo no lo llamo así, no soy amigo, pero bueno. Fue uno de los casos más notorios de extorsión de la historia criminal de Estados Unidos. El tipo un día, digamos, era extremadamente inteligente, un genio brillante, matemático, posgrados en Harvard, o sea, IQ de 160. En un momento se pira, vamos a decirlo así, y empieza una campaña, ¿no? Empieza como a ver los desastres que la revolución industrial había traído, en lo que veía como defectos de la revolución industrial, ¿no? Aquellas cosas que para él no estaban buenas y que estaban alienando. Medio marxista el discurso, ¿no? Un poquito Sí. zurdo. Por eso, digamos. Y como- es bastante reivindicado por la izquierda. Es bastante la izquierda ecologista, sobre todo. Sobre porque todo, sí. pega es eso, básicamente. Bueno, bastante complicado. Y el tipo lo que empezó a hacer no tuvo mejor idea que empezar a mandarle cartas bomba. Aparte, se fue a vivir a un bosque. Se fue a vivir un bosque, o sea, se separó de la sociedad, se aisló completamente. Tener una cabaña en el bosque. O sea, uno de los tipos más brillantes que podría haber tenido un trabajo extremadamente bien pago en cualquier empresa. Por lo menos vemos a alguien que creía en sus ideales, no sé si podemos rescatar algo bueno. O sea, creía en lo que predicaba. Era un Hasta tipo las que- últimas Ahora, consecuencias. los medios son un poco escandalosos porque él no solamente o sea, no es que se dedicaba, por ejemplo, a explotar edificios gubernamentales garantizando la seguridad de las personas. No, aparte siempre había víctimas. Porque Siempre había abrís víctimas, un hubo paquete, tres paquete muertos, no se abre solo. 3 muertos, Tiene que abrir 17 alguien. personas heridas. Es decir, hubo un montón de... El tipo era un asesino, fue un Sí, asesino y fue serial durante por muchos carta, años. Porque no es que hizo muchos juntos, sino que lo iba como esparciendo. esparciendo en el tiempo durante los años. Y atacando a individuos particulares, o sea, atacando eslabones que quizás no eran los más adecuados, ¿viste? Sí. O sea, ahí ya está un poco, pero tampoco, qué sé yo. Es complicado, ¿viste? Cuando también tenés esta cadena de mando, ¿quién es el culpable? O sea, el que está en el medio, el que está más arriba, el que está más abajo. O sea, el tipo no discriminaba mucho, le mandaba a cualquiera. Ah, ok. Pero bueno, escribió este manifiesto. Para algunos es una pavada. No tiene muchas cosas brillantes, pero el inicio es interesante porque se aplica perfectamente a lo que estamos viendo hoy en Sí, día. le cambié a sociedad con el industrial por dinero centralizado. dinero y- centralizado y es impresionante, ¿no? El paralelismo que se puede hacer y cómo realmente esto se aplica. No queremos tampoco ahondar demasiado en esto, porque simplemente no hay mucho más para comentar. El tipo obviamente después lo terminan encontrando. Sí, El hermano se dio cuenta después de que se publicó el manifiesto, el hermano se dio cuenta de que era el estilo de escritura de él y las Sí, mismas ideas. creo que también la Lo foto, porque vendieron. se le hicieron no era una foto, era ¿cómo se llama? Un dibujo que hicieron de él. Ah, sí, Porque una señora dibujo había hablado, visto retrato cuando hablado. dejó el paquete en Mm. en un coso. Y es la clásica imagen que está él con los anteojos. Sí. Encapuchado. Bueno, y de hecho, no me acuerdo si era el FBI o la CIA, lo quiso fichar a él. Una vez que ya estaba en la cárcel, Dicho sea de quisieron paso, que fue la trabaje peor para cárcel ellos. de Estados Unidos. Sí, donde tenés- quisieron que trabaje para ellos. Sí. Y les dijo que no, pero lo querían. A cambio de, ¿Cómo es que el- a cambio de 2 horas de sol por día, ¿viste? ¿Cuál es el del tío Sam? I want you. Lo mismo. Bueno, el tipo, un fehaciente. Los presos que estaban, que contaron que pasaron tiempo con él, decían que era un tipo muy interesante. ¿No? O sea, después como que, claro, preso todo el mundo se cambia, pero estuvo en la peor cárcel de Estados Unidos, en la cárcel de máxima seguridad, donde estás completamente aislado, tenés una hora que salís por día y después estás en aislamiento solitario las 23 horas restantes. Realmente es una tortura, ¿no? En este caso quizás estaba justificado, estamos hablando de un asesino, Sí. un asesino, un terrorista, pero bueno, digamos que esto también se usa para personas con menos prontuario y prontuarios quizás mucho menos graves. Sí, como No, de nuevo, el casos querido ejemplares. Ross. Bueno, vamos a pasar a un relato que quizás son más alegres porque ya les anticipo, no tiene víctimas fatales. Bueno, salvo una, pero digamos, no tiene víctimas fatales Sí, sí. en el sentido que nosotros lo pensaríamos. Para los que no lo conozcan, la historia de Killdozer fue un relato real de cómo la desesperación y el resentimiento llevaron a un hombre
razonable hacer cosas poco razonables, ¿no? Dice, de hecho hay un meme que salió que es, a veces los hombres razonables deben hacer cosas poco racionales. Marvin Hamer, que era un hombre de Colorado, de estado de Colorado, se sentía un poco agobiado por constantes conflictos con el gobierno local, más que nada por permisos de construcciones, o sea, de nuevo, interferencia del Estado en la propiedad privada. La burocracia al mango. Tengo entendido que esto sucedió por varios años, ¿no? Y bueno, un día se cansó y llevó un acto de destrucción que no tuvo comparación y que, digamos, es realmente de película. Y estas son las cosas que vos decís. Si vos lo ves de cualquier otro país del mundo, decís, esto solamente pasa en Estados Unidos. Bueno, tuvo muchísimos años de disputas legales y, de nuevo, muy al parecido de Bombita, lo que él consideraba un trato injusto por parte de las autoridades, ¿no? Entonces empezó a planificar su venganza, pero lo planificó durante mucho tiempo. Vamos a decir esto. Adquirió un bulldozer Komatsu D355A. Si hay un conocedor del mercado secundario de bulldozers, quizás nos puedan dar detalles en los comentarios de las características. Y lo modificó extensivamente. Para que sepan, un bulldozer creo que es como un no es un volquete, es como No, una es como que retroexcavadora, pero sí. sin la de atrás. Sí, que tiene la Vamos pala al nombre. adelante. Sí, sí. ¿No? Que es más que nada, bueno, para construcción, trabajos Sí, con sí, escombros y ese sí, tipo es de para cosas. mover escombros, pero él Pero él lo convirtió, o sea, iba a mover escombros. dicho sea de paso, tenía un taller mecánico y era, o sea, sabía soldar, era soldador, o sea. Entonces, lo convirtió en un tanque improvisado, lo cubrió con placas de acero, con concreto, extremadamente pesado, y creó una coraza casi impenetrable. De hecho, le puso cámaras de video externas conectadas a monitores que él tenía en el interior, así podía maniobrar sin salir a la superficie. O sea, estaba completamente cubierto. De hecho, una cosa que contaron es que trataron de detenerlo con la policía, con balas, hasta con explosivos y no pudieron. El tipo atacó varios edificios gubernamentales, la casa del exalcalde. Obviamente, digamos, ahí ya tenía algo personal con él. Y bueno, eventualmente, después de varias horas de ataque, se metió en un edificio, el sótano se dio, quedó trabado y antes de ser capturado, prefirió terminarlo todo él de forma bastante poco limpia. Y bueno, así terminó la historia de Killdozer. Mucha gente lo reivindica, de hecho Sí, se suicidó, básicamente. el pueblo hace una, hoy en día, exitosa y lucrativa industria de la publicidad y del turismo local en base a Killdozer, vendiendo... no. Sí, se beneficiaron. Y estoy seguro que ahora los alcaldes lo pensaron dos veces antes de ponerse en pavotes con los permisos de Sí, o por lo construcción. menos elegir bien dónde poner la casa. Exactamente. O por lo menos cubrirlas con pilares, ¿viste? Para evitar la intromisión. No hubo víctimas fatales, insisto. El único que falleció fue el conductor. O sea, después no murió nadie. No sé si por casualidad. Tal vez si pero- lo paraban, él Sí. pudo. Capaz iba en gana, pero Sí. no le daba pena de muerte, ¿me entendés? Por eso. No, quizás, qué sé yo. Pero prefería meterle más drama. También, digamos, quizás no mató a nadie de Digamos, casualidad. no lo iba- O sea, no lo que iba a había matar. justo nadie en los Sí. edificios que se metió. Pero No, bueno. hay que ver el horario que fue, no lo sé. Sí, se fue de día, eso seguro. Están las cámaras de arriba, hay cámaras, o sea, busquen los videos que son divertidísimos. Digo, divertido, no, sabiendo en retrospectiva que no hubo víctimas fatales. Podría haber muerto alguien, quizás sí, no sé si está bueno, pero es como... Es un poquito satisfactorio ver, no le voy a mentir, un poco. Es como medio ingeniero bombita, ¿no? Bueno. Es bastante ingeniero Bombita. Creo que fue un caso mucho más extremo, ¿no? Sí, irreal. Lo de Bombita fue elegante, ¿no? Porque también había calculado el radio de la explosión para que no hubiera muertos. Pero en este caso fue extremo ya, la versión yankee, es como Sí. todo extremo. Y después, bueno, nos hace remontar todo esto a otro personaje que hoy en día, bueno, lo venimos comentando bastante, que es el actual presidente, que en campaña en 2021... San Javier Milei. en campaña en 2021 y después de varios años, hasta que, bueno, lo dejó de decir, decía que él le pondría una bomba al Banco Central. O sea, realmente hay algo con esto de las bombas. O sea, la bomba es un símbolo de liberación para algunas personas. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, estamos en un momento en el cual, ¿no?, el argentino vive bajo el yugo del Banco Central y la política monetaria de los políticos no, corruptos. esto es algo como... Es una idea, ¿no? Lo de la bomba. Decía, no, es una bomba literal. Sí, le preguntaban, ¿no sabes por qué yo digo literalmente que le quiero poner una bomba? Es más, cuando lo busqué en los Sí, porque lugares, quería hacer un museo con los escombros, una cosa así. cuando busqué la frase, Y no quería que se lleven los escombros, quería que dejen los escombros, decía.
cuando busqué la frase decía que fue utilizada de forma metafórica, en realidad no. No. Veis en los contextos en los que lo usó y Y realmente aparte le decía. preguntaron, ¿es metafórico? Y él decía, no, no es metafórico. Está bien, puede ser una demolición controlada. ¿eh? Sí, sí, no, Yo, total. yo levanto la mano. Yo levanto la mano para votar que sí. Sí, después la gente se peleaba por quién oprimía el botón. Y gran parte de la campaña fue motosierra, bomba al Banco Central, memes de Milei, apareciendo, digamos, con el Banco Central en llamas y el tipo como saliendo victorioso después de haber apretado el botón. Un poco la manera del Joker en Batman Regresa, creo que es la película de Nolan, No, bueno. cuando estalla el hospital. Sí, yo creo. Bueno, entonces, de nuevo, ¿no? Esta especie de... Y la gente lo votó, ¿no? Igualmente, un tipo que dice que literalmente quería poner una bomba en un edificio público. O sea, ese tipo hoy en día es presidente. Épico. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser muy fácil, ¿no? Criticar cuando uno no tiene una opinión propia. O sea, me parece extremadamente sencillo criticar cuando uno no se expone a la crítica ajena. Es decir, respeto cuando me critica un comunista que me dice yo soy comunista y vos sos otra cosa. Y vos sos, bueno, por lo menos ese tipo se la está jugando, ¿viste? Se está Sí, exponiendo a estar equivocado. Los tibios que no dicen nada, ¿no? Que nos ven a decir, no, porque Bitcoin Cash no subió a 150 mil millones de dólares, entonces no funciona. Y bueno, y que no están proponiendo nada del cambio, entonces es muy fácil criticar desde tu nada, porque no estás proponiendo Sí, sí, absolutamente nada. Bueno, la gente que dice, no, porque lo que hizo, bueno, Una Bomber es menos objetivo, ¿no? O sea, es menos subjetivo. Sí, sí, Una Bomber pero qué sé yo, claramente lo que hizo peor de Bombita estos. Rodríguez, ¿viste? Dice, no, está mal porque podría haber salido. Bueno, perfecto, pero vos no te estás exponiendo. Y la mayoría de la gente siente que eso es lo correcto. O sea, hay una intuición de que alguien tiene que hacer justicia cuando la injusticia es ley, ¿no? De hecho, Mahatma Gandhi decía, cuando la injusticia es la ley, Pone una ser bomba. llevado preso es un honor de los más grandes. Sí. O sea, él se consideraba un afortunado de estar preso porque que te encarcele un régimen injusto es equivalente a que tener una medalla de honor, Sí. más o menos. Es como un sello de calidad. Bueno, lo mismo pasa en estos casos, ¿no? La gente sabe que hay que terminar con estructuras de alguna manera, pero no todos tienen la forma o los medios para hacerlo, ¿no? O sea, no todos tienen los conocimientos que se requieren en ingeniería para construir un Panzer. No todo el mundo tiene los conocimientos que se ¿Cuánto necesitan está? ¿Sabe cuánto para salen mandar una esto? carta. Déjenlo en los comentarios. ¿Sabes por qué hoy no existiría una bomber? Porque nadie sabe mandar una carta. Mm. Si yo le pregunto a cualquier persona cómo se manda una ¿Dónde carta, no dejas una tiene- carta? Tenés que ir hasta el correo argentino, nada. Bueno, explota No, 2 es que meses él lo después de dejaba- que la enviaste en la sucursal en la Es que te piden despachaste identidad. Él lo dejaba en un... en un P.O. Box. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, acá explotaría 2 meses después de que la enviaste en la sucursal porque todavía no salió el No paquete. salió, sí, sí. Sería así. Lo pierden, ¿viste? Lo pierde. Te lo chorea el de correo argentino. ¿Viste? Lo cambian por el órgano que iba Sí, a sí. ser donado, ¿viste? Pero bueno, entonces la gente no tiene una alternativa. ¿O tiene? No sé. Bueno, Sí, ya sé. Comprar y esperar que suba de precio. hay que comprar y esperar que sube el precio. Sí. No, que nosotros Tenemos un hicimos- episodio de esto. Sí. ¿A qué precio del Bitcoin se cae el Banco Central? Recomendado, por cierto. Dicho sea de paso, no depende del precio. Sí. Depende del uso. Yo lo que veo es que el consenso mayoritario, y no es que por esto esté apelando a la mayoría, sería una falacia ad populum, pero digo, el consenso mayoritario parece decirnos que la gente prefiere la justicia a la injusticia. ¿No? Por lo menos parece algo universal, ¿no? ¿Qué es justicia y qué es injusticia? Se puede debatir, pero más o menos todos coinciden que si yo voy y te quito algo que es tuyo por la fuerza, vas a considerar que eso es una injusticia. Extrapolado a otros casos, te No das es que es cuenta. justicia Exacto. social. O sea, porque vos le pongas social. Sí, sí, le metes una- no significa que el robo deja de ser robo. Sí, sí. Entonces, Es que la nosotros- justicia ya es social, digamos. De por sí. No hace falta que le agregues la la palabra. mayoría de nosotros jamás haría una de estas cosas. Es decir, nadie le pondría una bomba al Banco Central, nadie atentaría contra la vida de los políticos, nadie atentaría. ¿Por qué? Porque bueno, tiene consecuencias, porque no querés asesinar a otro ser humano. De hecho, en no Argentina querés poner estas en cosas riesgo. no pasan. O sea, Ingeniero entonces, bombita ficticio. no es ingeniero real. bombita es ficticio.
¿Reivindicado en qué sentido? Bueno, es que es un símbolo de justicia, pero es un símbolo ficticio y no debe salir de ahí. Ahora, me pongo en serio, no vayan a pensar que por el amor de Dios que estamos... O sea, hace falta que lo diga, ya estamos todos grandes. Me imagino que cualquiera que está viendo este video es porque tiene más de 3 neuronas conectadas, si no, por favor, deje de ver esto y vaya a ver los Teletubbies, porque si no entiende que la parodia es parodia, aclaro esto porque ya veo que después, si no, en el canal Te recortan. Sí, te recortan. Chao, gracias YouTube. Duró lo que YouTube, duró. por favor, esto. Pero no hace falta que lo digamos. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que hay una alternativa pacífica. Sí. No. Que es el dinero electrónico que creó Satoshi Nakamoto. La secesión individual. Esto monetaria. es mejor que cualquier bomba física. Es mejor que cualquier dispositivo electrónico, mejor que cualquier bulldozer casero. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más efectivo. Se disemina mucho más rápido. Es más imparable. Tiene un alcance mucho más amplio. Sí. Y es muchísimo más barato. Y te trae de tener. beneficios a vos, además. Y no te expone. Lo puedes utilizar de forma privada. Sí. No, y te trae beneficios a vos. O sea, si el peer-to-peer Electronic Cash brilla, vos tenés los beneficios cuando lo usás. Totalmente. No solamente le causás... En realidad no es que le causás daño, sino que no dejás que ellos te causen daño a vos. Te blindás contra el daño. O sea, Sí. más que un arma, estamos construyendo un escudo, ¿no? Sí. Es un escudo que además se agranda con cada usuario que se suma. Sí. Es decir, es como que estás construyendo Es como la un formación, jardín. ¿viste? De los romanos de Sí, Pato. el testudo. Es como un testudo, Sumate, ¿viste? poné tu escudo. Pones tu escudo y te convertís en una masa cada vez más grande y seguís avanzando y avanzás y no hizo falta una sola baja. Sí. No hace falta ni baja de ellos ni baja de nosotros. Yo, antes que ver morir un político asesinado, prefiero verlo despojado de todos sus privilegios y teniendo que vivir como vive el resto de la sociedad. Teniendo Sí. que vivir como un ciudadano común, teniendo que vivir sin seguridad privada, sin privilegios, sin fueros. Eso sería lindo, eso sería disfrutable. ¿No es mucho mejor? ¿No? O sea, es muy fácil quitarle la vida de afuera, pero digo, es mucho mejor verlo teniendo que enfrentar la vida como la enfrentamos todos nosotros todos los días. Sí, sin los ese es su privilegios, castigo, sin ser políticos, sin ser beneficiados por nuestro estatus o la familia. Es decir, queremos en ese sentido una igualdad y eso es satisfactorio. Entonces, cuando vos veas cómo los tipos empiezan a perder los privilegios porque vos ya no estás usando el dinero de porquería que ellos te quieren dar, Sí. En realidad simplemente mejor? se lo sacás. No le permitís que te utilice a vos para le decís tener sus chau. privilegios. Pero es tan lindo, es mucho más satisfactorio. Sí. Entonces, cada vez que usas efectivo electrónico peer-to-peer, lo que estás haciendo es quitarle a ese político esa bota, ese gramo de poder que tiene sobre vos. Ya no estás el político ya no elige más con qué moneda vas a transar vos. Elegís vos con qué moneda vas a transar vos. Elegís vos la libertad de utilizar algo que no te pueden quitar, algo que es incensurable. Ya tenemos un montón de episodios explicando cómo funciona todo esto. Sí. Explicamos por qué Bitcoin Cash es incensurable. Porque las transacciones no pueden ser violadas. Si hay alguna persona si hay un minero que no quiere aceptar una transacción, va a haber otro que sí. Claro, Con no una como la tarifa. Lightning Network. No como la Lightning Network que te pueden cerrar los canales de pago. O como ni hablar la CBDC. No sé, sí. No, obviamente que es como la peor de los Sí, futuros. sí. Es el, donde todo está el prohibido, futuro menos lo autorizado. donde vos podés utilizarlo de forma privada. Y explicamos, por ejemplo, cómo utilizar Cash Fusion de forma privada. Ya hoy en día BTC no tiene prácticamente forma fácil de hacer, digamos, monedas privadas. Y encima, aunque lo tuviera, no es económicamente viable. De hecho, hasta Peter Thiel, hace poco, dijo que BTC ya está domado. Le dijo Peter Thiel, no yo. Siendo que Excelente. estuvo en la Excelente. Bitcoin excelente. Miami hace 1 o 2 años. Excelente. Sí, bueno, el tipo ya vio lo que es. Y bueno, quizá Y le después habrá escribió a BCH, básicamente. le habrá llegado el. Cuando dijo por qué el- se interesó en Bitcoin, Dijo, porque Dijo quiero las literalmente características que hoy en día tiene Bitcoin Cash. Sí, sí. No quiero las características no que dijo tiene Bitcoin Cash, pero lo escribió, secuestrado. digamos. ¿Por qué Bitcoin Cash es mejor dinero? Porque no se puede crear de la nada. Sí. Porque tenés un número limitado. Porque a largo plazo tiende a ser deflacionario. No como el Chacho, que salió y en 24 horas perdió el 99% del valor. El Chacho, para los que no saben, sacaron una especie de De cuasimoneda. cuasimoneda, es una provincial. pesadilla. O sea, en La Rioja, No ¿ves? sé. Le pagan a los empleados públicos la mitad del sueldo con Un una bono. moneda provincial, que es Es un un bono, bono, sí. que en teoría estaba 1 a 1 con el peso.
¿viste? ¿Por qué? Porque nada, están recontraendeudados, tienen un montón de problemas fiscales, les dejó de girar guita el Estado Nacional, entonces, nada, tuvieron que salir a inventarse esto. Y dijeron, no, vamos a ir a perseguir penalmente a los negocios que no acepten esta moneda. Sí, sí. Vamos a ir a perseguir a aquellos que no quieren recibir esta moneda y le vamos a obligar a los empleados públicos, que en algunos casos son victimarios y en otros muchos casos terminan siendo víctimas. Sí, porque sí. si vos toda tu vida te criaste en un entorno en el cual lo único para lo que te hicieron fue para servir al Estado, bueno, también tenés la cabeza un poco tocada. O sea, no te puedo echar la culpa a vos, ¿viste? Sí, sí. Entonces, encima esas personas son las primeras en recibir el castigo del Estado. Les pagan la mitad del sueldo en esta moneda que no vale absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Lo que obvio, que la gente se la sacó de encima lo más rápido que pudo porque para ellos no tenía ningún valor. Sí. Es como lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, donde los salarios, el equivalente al tipo de cambio Sí, oficial sí. son $3. Estaba pasando acá lo mismo. O lo mismo acá. O sea, entonces, no se puede manipular la masa monetaria a voluntad y no depende del político. Y no te puede obligar a cobrar una cosa u otra. De última, no sé, los BCH lo podés transaccionar por otras cosas. Sí, sí. Puedes cambiarlo por otras unidades de cuenta. El día de mañana lo puedes congelar, no sé, por ejemplo, en un cash token que equivale a otra moneda, una onza de oro, por ejemplo. Hay tantas opciones, ¿no? Sí. Y todo esto, insisto, y vuelvo a repetir, no requiere ninguno de los medios violentos que utilizaron estos personajes, ficticios o no, para obtener lo que quisieron. Bueno, en el caso de Milei también, o sea, fue un discurso político, le sirvió Sí. para asumir, pero siempre insistió con que era algo literal, ¿no? Quizás hubiera sido interesante verlo ejecutar el plan en su totalidad, pero de nuevo, por lo menos no hace falta. Esto es mejor y mucho más efectivo que cualquier bomba Sí, que vos le pongas al Banco Central. Tenemos un montón de, No de necesitas- episodios hablando de No necesitas, la soberanía, Sí. la secesión individual, monetaria y todo esto. no necesitas gastar dinero de impuestos, o sea, de dinero robado, para poder financiar, por ejemplo, la compra del C4 para demoler el Banco Central. Sí, sí. O sea, con Bitcoin Cash. El Banco Central lo cierran solo. O sea, el Estado No, va a quiebra ser- y ya está, y Sí, cierra. se va a convertir en ficticio. Y se vende y se usará, no sé, como hotel. Sí, sí. Que tendría un uso mucho más interesante, por lo menos. Alguien querría ir, por lo menos, ahí. Como Telo, como nos usan a nosotros ahora. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Le agradecemos mucho a Mariano, nuestro Patreon, por apoyarnos en este podcast. Ya saben, si quieren ser Patreon, nos pueden hablar por Telegram. Y tiene una forma también de hacerlo vía Bitcoin Cash. Y agradecemos también a todos los que colaboran continuamente con el podcast para que esto pueda seguir adelante. Sí. Así que bueno, esperemos que les haya gustado y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau.